Mira, yo creo que, bueno, la sociedad civil en Colombia ya ha construido, digamos, unas bases importantísimas de lucha, de justicia, de verdad, de reparación. Han articulado muy bien el discurso de los derechos humanos y muchos otros en la defensa de los derechos, pero también han generado sus propias agendas, agendas que a veces están directamente relacionadas con las de las víctimas y otras veces en contravía con las agendas de las víctimas. Entonces, para mí un primer llamado es a eso, a que aprendamos a distinguir entre las agendas que tienen ambas y a darle voz a la agenda de las víctimas también. Ese es un punto. Pero otro punto donde yo veo las oportunidades de la sociedad civil, por ejemplo, el tema de la reparación se puede volver cuestión de, no sé, pedacitos chiquiticos que uno tiene que articular que requieren respuesta. Entonces te digo, por ejemplo, yo trabajo mucho con víctimas de violencia sexual y este es un área donde, por ejemplo, el estigma, el silencio, la falta de relevancia para muchos sobre el daño que sufre una víctima de violencia sexual, mujer, hombre, niño, niña, miembro de la comunidad LGTBI, pasa desapercibido. La sociedad civil, en muchos casos, y por sociedad civil no solamente tengo el concepto de ONG, sino sociedad civil, por ejemplo, puede ser un grupo religioso, ¿sí? Comunidades de ayuda, la misma comunidad en que vive la persona, que puede no estar completamente organizada, pero es una comunidad de apoyo. Estos grupos de solidaridad se vuelven esenciales para que las víctimas de violencia sexual puedan tratar de pensar en clave de reparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el sitio donde encuentran la confianza que se requiere para poder hablar de lo que les pasó, para poder, por ejemplo, entender que no son culpables, que existen posibilidades de moverse hacia adelante para buscar mejor reintegración social. Entonces, ejemplos como este te dicen a ti, es posible involucrar a las ONGs o a otros actores de la sociedad civil en este proceso de reconstrucción y de reparación. Te doy un ejemplo, en Kosovo, por ejemplo, hoy, después de más de 20 años en que las víctimas de violencia sexual, a pesar de haber sufrido el conflicto en carne propia y no haber sido incluidas en el proceso de reparación, 20 años después deciden incluirlas, pero se incluye a través de una manera muy interesante. Y es, obviamente existe un ente en el Estado encargado de hacer el registro de víctimas, etcétera, pero se facultó a varias ONGs dentro de Kosovo que han venido construyendo una relación de confianza con víctimas de violencia sexual para que sean ellas las mediadoras, las que pueden recibir los testimonios, las que pueden ayudarles a transitar la ruta de la reparación sin victimizarlas. Y esto ha hecho que muchas víctimas accedan al sistema. Entonces, ese es un ejemplo que me parece muy lindo sobre el poder que podría tener una organización de la sociedad civil que no necesariamente tendría una institución estatal, que no necesariamente tendrían otros actores. Entonces yo sí creo que tenemos que pensarnos cuál es ese potencial rol que puede jugar la sociedad civil en la implementación de la ley 1448. Por ejemplo, en temas de seguridad, ¿no? Vemos que la seguridad es uno de los grandes desafíos. ¿A quiénes podemos incluir en este rol de mediación en situaciones donde no existe ningún tipo de confianza en la fuerza pública, donde sabemos que se tienen que generar, por ejemplo, procesos de restitución, lo veíamos ahora en la conferencia? En algunos casos, ellas podrán jugar un rol de mediación. La iglesia en este país es un ente al que muchos sectores polarizados de este país escuchan, ¿sí? Pero son sectores que no hemos articulado claramente en cómo mover la reparación. Entonces mi invitación también es a pensar en eso, cuáles serían esos sectores, qué rol podrían jugar y cuál podría ser su aporte.